El nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, va peor que Miyagi, que es mucho decir. Le da un tumbe a la educación, escúchenme bien, dejando a empleados del MINER sin un centavo y sin una explicación. Yo no sé qué es lo que tiene la silla del Ministerio de Educación. No sé si es que el tener la información de que el 4% del Producto Interno Bruto se maneja, se administra a través de ese ministerio, pone a la gente loca. Lo cierto es que todo el que se sienta ahí se ve tentado a darle un tumbe a la educación. Miyagi, ustedes recordarán, el exministro Ángel Hernández, violó la ley, al igual que la está violando este nuevo ministro, pero Miyagi la violó en el sentido de que era suplidor del Estado siendo funcionario público. Y lo que era peor, lo que es peor, es que le suplía servicios, ¿no?, al Estado a través del mismo ministerio que él dirigía. Estamos hablando de que su universidad, La Guapa, hacía negocios con el INAFOCAN, que es una institución adscrita al Ministerio de Educación que él dirigía. Ahora pueden ver lo siguiente, miren. Profesores denunciaron, oigan la denuncia de algunos profesores, y ahí viene la violación, según esta denuncia del actual ministro Luis Miguel de Camps, a las leyes, a varias leyes, la ley de administración pública, etcétera, y la ley de educación, donde los profesores dicen de arte y de educación técnica, denuncian que llevan meses sin cobrar. Usted dirá, bueno, hay algún problema, algún retardo, que no les pagan y tal, pero ahora esto choca con lo siguiente. Miren esta otra noticia. Actualmente empleados administrativos de educación denuncian también que llevan largos meses sin cobrar. Y yo tengo la información detallada de esos empleados y de algunos docentes que hacen la denuncia. Y escuchen lo que está pasando en el Ministerio de Educación, según me cuentan estas fuentes. El actual ministro Luis Miguel de Camps contrató a un grupo de maestros a través de un mecanismo que permite ciertamente la administración pública de contratos temporales. Pero la propia ley de función pública establece que un servicio de un servidor, de un empleado, ¿no?, de un contratado más bien, puede ser temporal de 3 a 6 meses máximo. Si el servicio de esa persona usted lo va a adquirir como institución del Estado más allá de los 6 meses, pues debe darle un nombramiento fijo. ¿Qué es lo que pasó con estos docentes, estos profesores? Fueron contratados a través de contratos, al durar varios meses trabajando y sin cobrar, hicieron el reclamo legítimo. Páguenme. Tengo 4 o 5 meses trabajando y no me pagan. ¿Cuál fue la solución que se inventó el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps? Bueno, vamos a cambiar la modalidad ya de empleados temporales por contrata y vamos a nombrarlo en la nómina fija del Ministerio de Educación. Usted dirá, bueno, bravo, loable. Lo que no sabían los maestros, que eso era para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque escuchen cómo los nombraron. Y aquí viene el tema de las violaciones de la ley, para ser puntuales. Nombran a maestros de educación como empleados administrativos. Y voy a ser puntual. Un maestro X de tal asignatura, de tal denominación, técnico, de arte, lo nombran como auxiliar administrativo. Primero, eso es una violación directa porque es una manipulación al debido proceso en el nombramiento del Estado. Usted no puede nombrar a una gente por una función y ponerlo a hacer otra. Eso es ilegal, por lo menos en la administración pública. Ahora bien, cuando usted hace eso con el interés marcado de afectar, ¿no?, el pago de la retribución de ese servicio, coño, usted, aparte de violación de la ley, es una persona que debe revisarse moral y éticamente. Porque estamos hablando de que un maestro, por ejemplo, de arte, de matemáticas, que debe estar devengando un salario por una jornada, qué sé yo, un monto
me lo voy a suponer, de 40,000 pesos, cuando usted lo pone como auxiliar administrativo, entonces le paga 18,000 pesos. Cuando en verdad usted lo está empleando no para que le haga un trabajo administrativo, sino para que sea maestro. Si ese maestro se queda callado y por la necesidad se queda con ese cargo y hace el trabajo de maestro cobrando esa miseria, tiene doble problema. El primero es que no se le está retribuyendo justamente por su función, por su trabajo. Y el segundo es que se convierte en cómplice de una violación de la ley de función pública. Y para colmo, esta estratagema que denuncian estos maestros fue propuesta por el Ministerio de Educación como solución al hecho de que no le pagaban. ¿Y adivinen qué? Ni le han pagado lo que se había atrasado cuando eran contratados, ni le han pagado ahora que los metieron en nómina bajo esa modalidad que no es la correcta. Para que ustedes vean cómo va. Pero lo más reciente, y para que ustedes vean que esto ya no es un caso fortuito, un caso aislado con 2 o 3 maestros, ¿qué denuncian estos empleados fuera del área ya docente y educativa? Estamos hablando de empleados administrativos que hacen trabajos puntuales en la estructura de educación, que se trasladan al interior, que trabajan horas extras porque tienen que amanecer en diferentes lugares, ubicándose en los distritos escolares a nivel nacional, que gastan combustible, que se supone que se les paga horas extras y viáticos. Ellos denuncian que ni le pagan horas extras, ni le pagan los viáticos, ni siquiera están cumpliendo con la dotación correspondiente del combustible para hacer su trabajo. Imagínate un empleado administrativo que si no trabaja le ponen abandono de funciones y lo cancelan. A la buena o a la mala se va a trabajar. No le dan el viático, tiene que irse, trasladarse a una provincia, amanecer para allá y costearse de su propio bolsillo su travesía. Y para colmo, en el vehículo que lo mandan, ni siquiera pueden ir volando a deshoras para volver a la capital, que es donde viven, ir a una provincia y volver el mismo día, matándose, comiendo poco, sin descansar, porque no tienen viáticos, pero que para colmo tienen que cubrir una parte del combustible para hacer ese trabajo. Eso está pasando con esos empleados administrativos y esa es la denuncia que ponen hoy. Entonces, yo le pregunto a ustedes, y por eso tenía mis dudas y decía al principio, Luis Miguel de Camps, que fue por 4 años ministro de Trabajo, que básicamente ahí no se escuchó nada ni bueno ni malo en el Ministerio de Trabajo, salvo el intento de regular el empleo doméstico con un número de parámetros que iban en contra de las domésticas y que violaban todas las leyes. El intento que tuvo de Camps ahí en trabajo. Pues usted dirá, bueno, es una persona de confianza del presidente, bien formada, que nunca en su vida profesional y personal ha tenido un escándalo de corrupción. Y les dije que lo único que sonó en el método de trabajo fue eso, que fue un desatino, que fue algo quizás mal calculado. Pero ahora en educación se estrena con que está haciendo un tumbe oficioso, violando las leyes, tanto a maestros como a empleados administrativos del Ministerio de Educación. Por lo menos eso denuncian un grupo de maestros y un grupo de empleados administrativos. Y aquí viene lo interesante. Los maestros que fueron contratados por el Ministerio de Educación, entiéndase por el ministro de Camps, bajo la modalidad de contratados temporales que fueron ahora integrados como administrativos, ni siquiera la intención era, cuando los hicieron administrativos, escuchen esto, ni siquiera era solo pagarle menos, privándolos de la debida remuneración como docente. No. La estrategia de esto es política.
tratar de debilitar al gremio que defiende a los maestros, que usted pudiera estar de acuerdo o no, pero es el rol de un sindicato, que es la ADP, porque si usted es un empleado público, administrativo, auxiliar, usted no es docente, usted no es maestro. Entonces el gremio no se puede meter ahí a defenderlo. Lo más fácil del mundo para debilitar al gremio y el Ministerio de Educación tener el control total y hacer lo que entienda con los maestros sin que nadie salga a defenderlos es eliminándole matrícula. Bueno, vamos a cambiarle la modalidad de maestros, nominalmente hablando por lo menos, a auxiliares. En la función los ponemos como maestros, pero como nominalmente son auxiliares, legalmente la ADP no puede tener acceso a ellos, ni a lo que están haciendo, ni a lo que no, y vamos limitando el acceso a ese gremio docente hacia los quehaceres y los menesteres, como se dice dominicanamente, de los centros educativos públicos. Y sacamos a la ADP de ahí. Ustedes se imaginan, si estamos pidiendo calidad educativa, si estamos pidiendo mejoramiento en el sistema educativo, y las únicas personas que ustedes de acuerdo o no, que yo escucho, particularmente yo, denunciando que el gobierno, por ejemplo, se comprometió en el periodo pasado a construir 11,000 aulas nuevas y solamente hizo unas 1,700. Fue la ADP que denunció eso. El hecho de que yo sepa hoy que hay un déficit de cerca de 5,000 profesores de educación física en educación es por la ADP que lo denuncia. Entonces, la única forma de que el gobierno central tenga un contrapeso transparente para con la sociedad es que exista una parte importante de este proceso, de este esquema, que tenga la voz y la potestad de hacer la denuncia, porque si no, eso es censura. Y eso no lo había orquestado nunca ningún ministro. Y pues yo digo aquí que Luis Miguel de Camps va peor que Miyagi. Va peor que Miyagi. Porque si bien es cierto que Miyagi y las irregularidades en las que se le está señalando son de corte de corrupción, que contravienen la ley de función pública por ese lado, las de Miyagi, las de Luis Miguel de Camps, perdón, van en el sentido de la manipulación en el sistema, en el esquema de la empleomanía docente, hasta el abuso de poder como ministro de Educación para torcerle el pulso a un gremio. ¿En detrimento de quién? Del profesorado, porque no me gusta a mí que a la hora de que se oficialice que el salario de un maestro va a ser el mismo que el de un auxiliar administrativo. Usted sabe lo que es un auxiliar. Un auxiliar es un utility dentro de una oficina. Eso va a causar que mejore la educación. Eso es un atentado, un tumbe directamente a la educación dominicana. Vamos a estar claros. Y repito, usted puede estar de acuerdo o no con la metodología, con la forma en que trabaja la ADP, pero nos enteramos de lo que está pasando en el sistema educativo nacional por las denuncias y por el choque constante que hay entre la ADP y el Ministerio de Educación, porque si no, esto no lo supiéramos. ¿Usted cree que se atreverían 2 o 3 empleados a denunciar esto, que le están robando, que le están quitando su derecho, su beneficio, lo están poniendo a trabajar horas extras sin pagarle eso, robarle su salario? Que lo están mandando a trabajar para el interior sin pagarle el viático, es abuso de poder. Que ni siquiera le dotan la asignación de combustible suficiente para ejercer su función que justifica un salario, para luego cancelarlo y decir que abandonó el trabajo. Eso es una manipulación burda. Y todo esto está denunciando en esta nueva gestión. Y este hombre no tiene ahí ni un año. Miyagi por lo menos duró 2 años para que se le armen los escándalos. Y es evidente que este nuevo ministro va peor que Miyagi. Va peor que Miyagi
que es mucho decir que Miyagi superó a Fulcar. Fulcar, que tuvo escándalos de corrupción más latentes y de montos más elevados. Pero en el tema docente, por lo menos en el tema docente, no se cuestionaba a Fulcar que tuviera las competencias para trabajar con los maestros, sino que quería su grupo particular de docentes, de los de él. Miyagi, que estaba haciendo negocio su universidad con el Estado, siendo el funcionario. Pero Luis Miguel de Carlos que está dando una estocada, un tumbe a la educación de la República Dominicana. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Vamos a enterrarnos por la propia ADP si la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental va a interferir y va a dar a capítulo al ministro. Si se va a abrir una investigación del Ministerio Público ante estas denuncias, si el Ministerio de Administración Pública se va a pronunciar, mandándole un rayazo al MINER, diciéndole, señor, usted no puede poner a la gente a trabajar de madrugada o de noche, amanecer en un campo, fuera del horario regular, sin remunerarlo, para después venir a cancelarlo. Eso es violatorio y totalmente ilegal que usted nombre a un maestro como auxiliar para luego meterlo en un aula. Vamos a ver cómo descolla esto. Mientras tanto, los invito a darle me gusta, a comentar, a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.